Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Reanudamos ahora nuestro ciclo de conferencias y esta vez lo hacemos orientándonos al terreno científico. Para ello nos acompaña una primera espada de la ciencia, como es el profesor don Juan Parera, pero la presentación del mismo la hará el director de nuestra revista, don Alejandro Moreno, a quien yo le cedo la palabra. Simplemente, por una parte que me corresponde, decirles que si quieren darse prisa para inscribirse en el tema del Día del Libro, como saben, se ha abierto un ciclo para que las personas que quieran subir a leer o recitar algo ese día puedan hacerlo, que es domingo. Parece que se está a punto de cerrar ya la lista debido al número de personas que se han inscrito. Si alguna todavía quiere, se puede intentar. Pues muchísimas gracias. Le cedo la palabra al profesor Alejandro Moreno, que se encargará de presentar a nuestro conferenciante, a quien ya de entrada yo le agradezco su presencia. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. ¿Se oye ahora? Sí. ¿Se me oye? ¿Sí o no? ¿Ahora? Ahora. Bien. Pues muchas gracias de nuevo. Quiero hacerles dos advertencias. En primer lugar, que tengan mucho cuidado, esto se lo copio a Antonio, que tengan mucho cuidado al salir, volver a conectar sus teléfonos móviles. Muy bien. En segundo lugar, al final de la conferencia le haremos entrega de una constancia de su paso por aquí al conferenciante, a don Juan Parera. Antes, esto será antes del coloquio. Quiero decir que se esperen, por favor, que no se vayan hasta que no le hagamos la entrega de la constancia de su paso por aquí, porque después será cuando puedan intervenir en el coloquio, ¿vale? Bien. Pues ahora paso a presentar a don Juan Parera. Conocí a Juan Parera poco antes de la pandemia, con ocasión de una reunión de escritores, y desde entonces no ha dejado de hacerme regalos. El primero es su amistad, que es el que más aprecio. Después su infinita paciencia al demostrarme que se ha leído todos los desatinos que le he enviado. Más tarde su confianza al permitirme prologar el último de sus libros. Y por si fuera poco, me trata públicamente de poeta. Cuando les diga quién es Juan Parera, verán si tengo razón para sentirme abrumado. Juan Jorge Parera López es de origen cubano, nació en Holguín en 1950, con raíces españolas y nacionalidad sueca desde 1992. Reside parte del año en Estocolmo y parte en Torrevieja, en Alicante. Esto solo para empezar. Ahora oigan lo que es. Es licenciado en Física por la Universidad de La Habana, en Cuba, doctor en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad de San Petersburgo, en Rusia, y máster en Ciencias Sociales y Pedagógicas por la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Y además vean lo que ha conseguido. Profesor titular de Física Teórica en Cuba, docente de Física y Matemática en Suecia, jefe de departamento y decano de facultad, Universidad de Oriente en Cuba, y responsable de la institución de física Tordisplan Gymnasium de Suecia. Ahora escuchen lo que ha realizado. Ha realizado investigaciones y publicado artículos en los campos de la teoría cuántica, la electrodinámica cuántica, la enseñanza de la física y las matemáticas, el pensamiento visoespacial, la psicología cognitiva, la filosofía y el arte. Estudioso del uso pedagógico de juguetes, obtuvo el primer premio en los Días de la Física de Uppsala, en Suecia. Y no contento con todo lo que acaban de oír, ha comisariado varias exposiciones de arte. Y además no para de escribir. Es autor, entre otras obras, de Arte, Matemática y Pensamiento Gráfico, Problemas de ecuaciones derivadas parciales, Electrodinámica cuántica, en iones altamente ionizados, en vías a una teoría de uso pedagógico de figuras, y por último, Lenguaje y Matemática en la comunicación y el pensamiento, con el que acaba de ganar el premio Dulcinea de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha.
Y en narrativa, Cuba ayer y hoy, en narraciones, El jardín de las delicias y las esquicias, La princesita y sus amigos animales y La Virgen de los mares, que este fue el que me permitió prologar. Ha realizado varios documentales, entre ellos Gerardo Rueda, Geometría, Espacio y Arte, Habaneras entre dos orillas, Sos bravo de la línea, la forma y el color, y además aún queda tiempo para hobbies, como juguetes inteligentes, senderismo y natación. Y ahora les dejo disfrutar del regalo de la palabra de Juan Panera. Muchas gracias, Juan. Gracias. Primero quiero agradecer a la dirección de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País porque me ha permitido exponer algunas de mis ideas aquí para ustedes. Y en particular a los señores don Alejandro Moreno y don Antonio López. En cuanto a Alejandro, debo decir que yo admiro mucho a Alejandro por muchas cosas, pero es uno de los escritores de la literatura donde combina una prosa con una lógica extraordinaria y una belleza poética admirable. Es fenomenal la forma en que Alejandro escribe. Bien, entonces, esto tengo mucho que decir aquí. Voy a ir rápido y voy a tratar superficialmente, pero quiero ir a través de todo, porque lo que quiero es una visión de conjunto del... Vamos a ver si... Bien, aquí tengo los aspectos que voy a tratar. Voy a tratar de encuadrar mi exposición en 1 hora, por eso indico ahí más o menos el intervalo de tiempo que dedicaré a cada. Haré una introducción ahora general, luego hablaré rápidamente de la historia del lenguaje, 10 minutos. Imagínense, el lenguaje es una de las cosas que más se ha escrito durante toda la historia de la civilización. De la historia de la matemática voy a ser aún más breve, lo que voy a presentar es una tabla. Luego voy a hablar un poco del cerebro, de las regiones que se ocupan del lenguaje y de la matemática. Y luego voy a explicar cómo se ha llegado a ese cerebro. Ya antes habré dicho algo en el caso de la historia del lenguaje, pero aquí me voy a referir a cómo el niño va adquiriendo esas capacidades lingüísticas y matemáticas. Y en este aspecto es muy importante, en mi opinión, lo que entendemos por objeto, porque lo que entendemos por objeto tiene que ser con las cosas que están fuera de nosotros. Y la pregunta es si es realmente que hay algo fuera de nosotros o si son construcciones mentales. Ya le formularé la pregunta y ustedes que podrían aportar si tienen alguna idea. Perdón. Luego entraré propiamente en la relación del lenguaje y la matemática. Luego entraré en el lenguaje y la matemática en la ciencia y particular en la física, es el campo que he sido profesionalmente yo más activo y que creo que es el más interesante por lo que allí explicaré. Y luego diré algo, contaré algo sobre unas ideas que son modernas pero muy viejas porque parten de Immanuel Kant, de cómo él entendía que el humano explicaba la realidad y desarrollaba el lenguaje, etcétera, pero que están ahora modernizadas por un lingüista canadiense de apellido Pinker. Diré algo más y luego ustedes contribuirán y harán preguntas como quieran. Bien, empiezo hablando de por qué me interesa el lenguaje. A mí siempre me ha interesado el lenguaje. Mi mamá era profesora de español y siempre me exigía que yo me expresara correctamente. También filosóficamente, yo estudié física teórica finalmente, pero mis ideas iniciales eran estudiar una mezcla de matemática y filosofía, más bien interesado por estos problemas de la lógica matemática y el lenguaje. Pero bueno, en mi ejecución profesional, yo en Cuba era profesor de física teórica y de física matemática en los últimos cursos de la carrera. Y me hicieron decano. Y la carrera de física tenía ustedes le llaman aquí carrera también a los estudios universitarios. Sí. Y la carrera de física tenía un problema. La eficiencia de la carrera era alrededor del 15%. Cosa que a mí me sorprendía. Entonces yo dije, bueno, lo que tengo que ver es lo que pasa en los estudiantes que comienzan. ¿Por qué esa eficiencia tan baja? Porque la mayor desastre académico allá de ellos era en el primer año. Entonces di un curso de introducción a la física y en él comprendí una cosa, que el mayor problema de esos estudiantes que empezaban más que de física y de matemática era del lenguaje.
ellos no se sabían expresar, no sabían desarrollar una lógica. Y como verán, y bueno, ustedes se lo imaginarán, pero como verán en el punto ese, donde voy a hablar de la relación del lenguaje y la matemática, que esto es algo muy importante en la física. ¿Por qué lenguaje y matemática? Es decir, a veces en la sociedad nuestra se polariza el lenguaje, los humanistas, y las matemáticas, los hombres que trabajan con números. Y digo lo siguiente, la matemática actual no es matemática de números. Actualmente la matemática que se está desarrollando desde el siglo XX es una matemática de ideas y de teorías abstractas que, si se viene a ver cognitivamente, está más cerca de la poesía y la literatura imaginativa que del número en las concepciones esas más primitivas que dependían de ella. Pero es que ambos son sistemas simbólicos de comunicación que utilizan símbolos discretos para expresar ideas y transmitir y comunicarnos unos con otros. Es decir, por eso siempre tuve la idea esta de que esto debía de integrarse de alguna manera, que modestamente trato de hacer algún aporte en ello. Para estudiar el lenguaje y la matemática voy a hacerlo un desarrollo histórico desde los comienzos, los albores de la humanidad, cómo el lenguaje y la matemática han ido conformando al hombre. Voy a empezar primero con el lenguaje. Y realmente el lenguaje es lo que más ha sido atendido en cuanto a su papel en la conformación del Homo sapiens. La matemática está menos discutida y un poco quiero nutrir un poco esto y ayudar en la conexión esta que debe existir entre ambas, porque realmente ambos están relacionados en su responsabilidad en nuestro ascenso en la escala biológica. Hay mucho de común entre el lenguaje y la matemática, como les acabo de decir, pero hay una gran diferencia y quizás aquí está el problema de cómo se ve la matemática actualmente. El lenguaje está constituido desde la antigüedad y todos desde hace miles de años se podían comunicar y colaborar y llegar a acuerdos lingüísticamente sobre las cosas que iban a hacer. Pero la matemática no, la matemática se ha ido desarrollando progresivamente y me adelanto un poco, pero es interesante. En los primates superiores, ya ellos se acercan, tienen esbozos de comunicación y demás, pero en lo que es su aparato visual son muy capaces. Y se han hecho estudios en el cerebro de los primates, porque se le pueden introducir el electrodo, y resulta ser que las zonas que nosotros tenemos para el lenguaje y la matemática, me voy a hablar de ello más concretamente, son zonas que antiguamente los primates utilizaban en el pensamiento visual. Entonces, es decir, en la evolución del lenguaje, el Homo sapiens, para llegar al cerebro que actualmente tenemos, tuvo que ir conformando su cerebro junto al perfeccionamiento de su perfeccionamiento lingüístico. Y la matemática, de alguna manera, contribuyó, como voy a discutir posteriormente. Continúo para no detenerme mucho en esto. Y bueno, la última parte es esta que le he dicho. ¿Y por qué? Es decir, el lenguaje se nos da sin darnos cuenta y la matemática tenemos que estudiarla duramente, incluso los que tenemos talento, tenemos que dedicarle mucha hora y mucho esfuerzo. ¿Por qué esto es así? Si alguno quiere hacer algún comentario, díganlo. Continúo. Bien, la historia del lenguaje es larga. Nadie sabe exactamente cómo se ha desarrollado el lenguaje en la evolución esta desde los simios más primitivos, luego los simios superiores, etcétera. Es decir, pero hay una etapa importante en el desarrollo que terminó en nosotros, es decir, la cadena esta evolutiva que empieza cuando algunos simios se pudieron parar sobre las extremidades inferiores y caminar, y esto individualizó a las manos. Y el hecho de que las manos fueran individualizadas ha sido trascendental, no solamente para poder hacer y transformar el medio, sino también para generar el propio lenguaje, como de luego abundaré un poco más al respecto. En esta larga trayectoria hay una figura que es fundamental, que es el llamado Homo erectus, el que tienen allí a su izquierda. Se considera que el Homo erectus ya tenía un lenguaje bastante elaborado por muchas razones. Aquí todo lo que se hace son inferencias según los restos de los que se han encontrado de ellos, de sus huesos
y sus herramientas y demás. Primero tenían unas herramientas bastante elaboradas, incluso tenían una industria química. Cuando digo de industria química, ellos eran capaces de elaborar pegamentos, modificando algunas sustancias que obtenían de las plantas. Pero sobre todo los Homo erectus colonizaron todo el planeta, salieron de África, se extendieron por Europa, Asia del norte, Asia del sur, los que se fueron hacia del sur, llegaron hasta Australia, y luego ya eso muy posteriormente a través del estrecho de Bering, los descendientes de eso entraron en América. Para hacer tal proeza de hacer esos recorridos tan grandes, atravesar mares y demás, seguro que ellos tenían que tener grandes capacidades de comunicación y colaboración para poder salvar los obstáculos que se encontraban. Bien, el Homo erectus realmente coincidió con nuestros antecesores porque duró mucho tiempo, casi 2 millones de años, es decir, que fue una especie evolutivamente muy lograda. Hace unos 700 millones de años se bifurcó la cadena esta, que hay un montón de especímenes y demás que se discuten, algunos dicen que son cosas que realmente ahora no nos interesa, pero surgieron dos especies que ya mostraban un progreso muy grande en cuanto a su capacidad de comunicación, que fueron los neandertales, el que tiene en el centro, y la que tiene aquí a la izquierda, que es una mujer. Digo algo de esto. Primero he visto fotos de reconstrucciones de neandertales, son fieles, porque actualmente la técnica esta de reconstruir es unos pocos huesos y solo. Es decir, algunos yo pienso que podían ser actores de Hollywood por la presencia esa varonil que tiene, formidable. Y es interesante, esta mujer es una mujer sueca de hace 3.000 años, que encontraron cuando se hicieron unos caminos a principios del siglo XX y fue reconstruida hace unos 20 años por un gran especialista sueco. Era una mujer de unos 5 pies de altura y demás, pero bueno, una de las cosas que a mí me interesa, que vivía allá, y yo siempre cuando hablo de los suecos le digo los rubios ojiazules, y esta señora más bien es morena, y podía parecer una indígena ya de la parte de América. Bien, seguimos adelante con la señora esta y el Homo sapiens ya. Bien, ¿por qué se desarrolla el lenguaje? Primero, en el desarrollo del lenguaje hay un aspecto que es fundamental, como antes he hablado, que es la fabricación de herramientas. Para fabricar herramientas tenemos que tener manos adecuadas, movimientos finos y demás. Primero, la herramienta implica algo muy grande en la conquista del medio porque permite dominar el medio alrededor del grupo humano ese que las utiliza. Pero además, una de las cosas que se ha estudiado mucho en los últimos decenios es el papel de la elaboración de herramientas en los talleres. Es decir, porque se han encontrado talleres donde estos grupos se reunían y en un taller tiene que haber un especialista, un individuo mayor, y tiene que haber noveles y aprendices y demás. Y el tratamiento fino de las herramientas implica orientaciones muy precisas sobre lo que se va a hacer. Y entonces está seguro que en esos tipos de talleres la comunicación esta tenía que ser utilizarse términos muy precisos para poder orientar el desarrollo de las habilidades en los noveles. Bien, algo muy importante también en la especie nuestra es la labor del grupo. Es decir, nosotros nos desarrollamos en grupo y el lenguaje tiene varias facetas. Aquí al final voy a hablar de otras, pero el lenguaje fundamentalmente surgió para facilitar la comunicación entre los integrantes del grupo. Y para convenir acciones conjuntas, pensemos en eso, tengo que pensar lo que voy a hacer después, porque voy a preparar las armas para cazar determinado tipo de animal. Pero además, algo muy importante que tiene que ver con la socialización del género humano. Me tengo que comunicar con otro y ver en él uno igual que yo. Es lo que le llama la teoría de la mente los psicólogos. Empieza en el niño, después diré algo de eso. Es decir, cuando me estoy en un grupo y me desenvuelvo en él, estoy pensando y estoy asumiendo que el resto del grupo piensa como yo. Y tengo que respetarlo porque respetarlos a ellos es como que me respeten ellos a mí. Es decir, en este aspecto la convivencia fue fundamental para el desarrollo del lenguaje.
Y cuando hablo de estas labores me refiero al lenguaje como actividad comunicativa, pero el lenguaje tiene otro aspecto personal, que es el que trato de... es para pensar y planificar. Esto es muy interesante cómo los psicólogos explican esto, porque si el lenguaje inicialmente surgió en la comunicación, ¿por qué después lo interiorizamos? Si quieren comentar algo, los escuchamos con gusto. Hay muchas teorías sobre el surgimiento del lenguaje. Para mí la preferida es esta que apunto ahí primera, que el lenguaje evoluciona desde los signos manuales. Es decir, los que sostienen esta teoría dicen, se ven en los chimpancés y otras especies estas decimos superiores, que ellos son capaces de forma muy ruda, pero comunicarse haciendo gestos y demás. Entonces, lo que dicen los sostenedores de esta teoría, que los signos manuales estos se fueron perfeccionando y demás, pero como había que referirse a cosas muy precisas, los signos a veces había que enriquecerlo con expresiones del rostro o con sonidos y demás. Y que posteriormente el aspecto sígnico fue degenerando y el aspecto de los sonidos fue cobrando más importancia hasta llegar a las lenguas estas ya propiamente basadas en sonido. Pero mírenme a mí, estoy hablando y estoy moviendo mis manos y me siento un poco prisionero porque a mí me gusta expresarme moviéndose. Es decir, todavía mantenemos en nosotros, sobre todo los latinos, los suecos no, los suecos son muy apáticos así, mantenemos esto que combinamos. ¿Y por qué? Porque como voy a mostrar después, en el cerebro la zona del lenguaje es esta, la fundamental de la comunicación es esta, la llamada zona de Broca, pero las zonas que controlan los dedos están aquí, están juntas. Parece que también queda la marca esta del origen ese común. Bueno, hay otra teoría que es la teoría de los memes. Esta teoría es interesante. ¿Sabe lo que son memes? Son expresiones cortas que tienen un significado cultural y que se extienden rápidamente. Según esta teoría, en las sociedades estas primitivas, a veces los integrantes emitían algunos sonidos. Por lo general, todos esos sonidos se olvidaban, pero había algunos sonidos de estos que eran especialmente lúcidos y que eran fáciles de propagarse a los restos del grupo, y así se fueron constituyendo las palabras. Y después se fue entretejiendo las palabras estas según el uso que se le daban y cómo se utilizaban. Y por último, esta última es interesante, este hombre es muy famoso, Chomsky, seguro que es hablar. Él habla mucho de política, a mí no me gusta mucho que los científicos hablen de política porque se polarizan. Pero bueno, lo que dice Chomsky es que no, que el lenguaje no evolucionó, que en el cerebro apareció un aparato por una mutación hace unos 100.000 años. Y por supuesto, es decir, es un dividido, aparte de la cosa esta filosófica de él, es muy reconocido en el estudio de las lenguas. Quizás el mayor especialista que actualmente existe en el mundo, si es que está vivo todavía, creo que sí. Para decir algo, como le dije, yo soy el más partidario de la primera, desde los signos manuales junto con la segunda. Creo que las dos cosas debieron ir juntas, porque si yo movía las manos y además hacía algo y emitía un sonido, el sonido tenía que ser de fácil extensión en el grupo y tenía que tener una utilización sistemática para que impregnara y quedara como lenguaje. Uno de los problemas, una de las cosas que se ven buenas o que soportan la teoría de Chomsky es que los niños aprenden el lenguaje con mucha facilidad. Luego voy a referirme a eso. Es decir, como dándole la razón de que el niño nace con un aparato ya que lo prepara para ello. En cuanto a características generales, tiene que haber un nombre, una acción y demás, después este aparato se adapta en el contexto social en que se desarrolla el niño para dar lugar a las diferentes lenguas. Pero bueno, hay una cosa que lo voy a decir ahora, lo mismo dice del aparato matemático, y ahí está completamente errado. Es decir, para Chomsky, junto con el aparato surgió el aparato matemático por una mutación. Otra de las objeciones que se hacen, que yo creo que es muy fuerte, el lenguaje surgió fundamentalmente en la comunicación. Y para comunicarse tiene que haber más de un individuo, poseer esta cualidad. Y si es una mutación, se dice que en una mujer. ¿Y cómo se va a desarrollar esto si solamente surgió a partir de...? Pero bueno, pueden leer más sobre el respecto. Bien, cuando he hablado del lenguaje aquí, estamos hablando de las lenguas orales. Y nosotros aquí tenemos muchas lenguas en Europa y el antecedente común de todas estas lenguas es la llamada lengua indoeuropea.
Yo he escrito un artículo sobre eso, si a alguno me le interesa, lo publicaron en una revista de Ciudad Real, yo se lo mando, porque es muy interesante. Es decir, inicialmente se pensaba, sobre todo esto en la época de la nazi fascista, ellos decían que el lenguaje había surgido en Alemania, porque cuando los viajeros y demás fueron a la India, se asombraron de las similitudes en las gramáticas estructurales de las lenguas de allá con las lenguas europeas. Y luego se siguió estudiando esto y se llegó a la conclusión por los restos, por las migraciones y demás, que realmente las lenguas europeas surgen de una lengua común. Se supone que es una lengua común, la llamada lengua indoeuropea, que puede haber surgido hace unos 10.000 años y demás, y que se desarrolló. ¿Qué es lo que pasa con la lengua? La lengua no deja ningún rastro material y todo lo que se puede hacer de ello es suposiciones. Los lingüistas son muy capaces en esto. Luego les diré algo de cómo ellos estudian el desenvolvimiento de las lenguas. Pero bueno, en el estudio de las migraciones por los restos arqueológicos y demás que han dejado, se ha llegado a la conclusión de que la lengua indoeuropea esta, si fue una sola la que dio lugar a 3 lenguas derivadas que fueron las que entraron en Europa. Una entró por el sur y dio lugar a la lengua griega, uno entró por el centro y una entró, que fue la última, entró hacia el norte, que fue la lengua de los hititas. Es decir, la lengua de los hititas se considera ya una lengua segunda generación desde esa lengua adicional. Aquí esto es interesante, no sé si ustedes cuando oyen hablar el alemán nos suena un poco duro. Y es una de las cosas que los lingüistas estudian para ver la evolución de las lenguas, el emblandecimiento de las consonantes fuertes. Y nosotros tenemos en el español, sonamos las consonantes muy musicales y demás, pero los alemanes la suenan muy duro y realmente fue la última lengua que se derivó esta de las hititas. No solamente fueron todas las germánicas y también las baltoeslavas. Es decir, hay 6 familias de lenguas, 5 es la indo-iraní y las otras 5 son europeas. Están las romances, ahí viene la nuestra, la germánica, la baltoeslava, la greco-albana y la celta, entre las... claro, cuando digo que las lenguas europeas se derivan de esto, es decir, hay una raíz común. Y luego estos se mezclaron con las lenguas que habían en cada uno de los lugares estos. Voy a decir algo más sobre esto. Además entraron también influencias lingüísticas por el sur, las lenguas semíticas y demás. En Europa, que yo sepa, hay 3 lenguas que no se consideran no derivadas de la indoeuropea, y una de ellas es el euskera, la vasca, como sabe. Entonces hay 2 teorías de cómo se propagaron esas lenguas hacia Europa y una teoría dice que es la más popular ahora, que fue por la vía pacífica, porque las grandes civilizaciones surgieron al sur de los Urales y desarrollaron la ganadería, la agricultura y demás. Y después por extensión de la agricultura se fueron extendiendo en las generaciones y fueron penetrando en Europa. Me parece muy apropiado y muy... Además, eran grupos los que penetraron esto con el dominio de la agricultura y la ganadería, culturalmente superiores a los pobladores de Europa, que eran recolectores y cazadores. La otra teoría es de las hordas invasoras. Esta la tienen algunos lingüistas rusos, que de las estepas estas del sur de Rusia, que entraron y colonizaron y ya está. Yo opino que debe haber una mezcla de estas 2 cosas. Es decir, a la teoría esta pacífica, por extensión de la agricultura, hay algo que a mí no me cuadra. Y es que si viene un grupo extraño a ubicarse en el lugar donde yo resido y me desenvuelvo, y sobre todo los europeos que eran diestros con las armas, no voy a dejar que pacíficamente, es decir, ellos tenían que tener una administración y un grupo militar que los defendiera y los protegiera. Pero bueno, si necesita más detalles yo le puedo suministrar un artículo sobre esto. He hablado de la lengua escrita, de la lengua oral. Vamos a la lengua escrita. La lengua escrita surge en los grandes imperios que se dan en esta región, como he dicho, del sur de los Urales. Y un ejemplo típico es el caso de Babilonia. Esto es una representación, pero fue un imperio extraordinario. El comercio, las leyes necesitaron de conteos perdurables para tener constancia. Estaba desarrollada la parte esta de la legalidad en estos imperios. Y lo que se cuenta, y esto es interesante, parece que primero surgió la matemática escrita y después la lengua escrita, porque primero lo que se contaban eran las unidades que se intercambiaban, cabezas de ganado, cestos de trigo y demás, y se marcaban con rayas, con los números según.
pero luego eso lo tenían que almacenar y lo metían en unas especies de, digamos, de vasijas de barro y demás. Y para saber lo que había ahí adentro tenían que ponerle un símbolo. Y por ahí empezó a desarrollarse las lenguas estas pictográficas que utilizan los símbolos para designar las cosas. Y entonces entró propiamente en esto. Está ahí 3 tipos de escritura: la logográfica, esta con pequeñas pinturas, la silábica y la alfabética. Nosotros tenemos la alfabética. Es muy eficiente, pero originalmente muchas lenguas de estas, como parece lógico, lo que se designaba lo representaban con una aproximación a la figura, un animal, la vaca, lo representaban con unos tarros y demás. Aquí en esta figura tengo muestro la evolución de los glifos sumerios entre el 3200 y venga, hay una evolución rápida, hacer una cosa más fácilmente llevable a sustrato sólido. Estas lenguas de la parte esta del sur de los Urales y sobre todo el alfabeto sumerio y la lengua, los fenicios la incorporaron y la adaptaron a sus fonemas y demás, y luego la propagaron en todo el Mediterráneo. Los griegos tomaron de los fenicios el alfabeto inicialmente, luego lo enriquecieron y le incluyeron las vocales, es decir, que la lengua esta primitiva griega es la primera que utiliza vocales, porque las otras se escribían mediante los consonantes y lo otro eran interjecciones y demás para darle sentido a ciertas expresiones. Detengo un momento, pueden decir cualquier cosa breve, después al final podemos hablar más. Si quieren hacer algo, decir algo. Bien, seguimos. Disculpe, en el caso, por ejemplo, de Göbekli Tepe, 12.000 años Sí. antes, para que hubiese el tipo de construcciones que se consiguieron, tuvo que haber evidentemente una comunicación social y un lenguaje bastante desarrollado como para poder llegar a estas construcciones. No podemos considerar que el lenguaje es bastante más antiguo de lo que estamos considerando aquí. Es decir, usted piensa que surgió previamente allí, no de antes, para entenderla bien. Es que, vamos a ver, para llegar a una construcción realizada 12.000 años, no una imaginación, Sí, yo en eso coincido exactamente con usted. Sí, ella se refiere, esta es una de las primeras construcciones que dan fe de un asentamiento humano. Y además es que no hay pruebas de que hubiese agricultura. Se piensa que quizá allí pudo nacer la agricultura, porque lo que era un tránsito para realizar un culto, con un motivo probablemente religioso. Entonces todo eso implica por lo menos, no sé, 1.000 años más para llegar a ese constructo, ¿no? No sé, ¿qué piensa usted al respecto? Vamos a dejarlo para el final porque, óigame, vamos a hablar de la matemática, que quizás también es especialista en ello, pero una cosa importante, porque yo he estudiado mucho también en las culturas estas del Caribe, los indios taínos, cuando los españoles, porque hay muchas cosas escritas, los arahuacas se desplazaron y dieron, ellos tenían agricultura. Y aparte de decir, yo tenía una idea, pero cuando empecé a leer el desarrollo de las sociedades taínas, tenían una estructura social y tenían agricultura, aún sin tener estas grandes ciudades. Sí, pero como usted dice, ya cuando hay una gran ciudad, tiene que haber un desarrollo muy bueno de la lengua para organizar. Además para asentarlo, porque de todo eso hay que dejar constancia. Y además tiene que ver con la matemática, con lo que usted ha dicho, por eso déjeme entrar en la matemática. Bien, voy a ir a darle una visión de la matemática muy rápida. Primero, déjeme decirle que los animales cuentan, después voy a hablar algo más de esto, y está muy estudiado en palomas y córvidos, incluso cuentan hasta el 40 y el 50. Hay experimentos interesantísimos que demuestran esto. Es decir, pero la primera constancia, y eso vieron los españoles, los europeos cuando llegaron a África en la época colonial, cuando se iban de guerra y salían los ejércitos esos con sus lanzas y demás, ponían una piedra por cada guerrero que salía. Y después cuando regresaban,
sacaban las piedras y las que quedaban en el cesto era la cantidad de muertos. Es decir, que el concepto de número existe ya desde épocas muy primitivas, de estas sociedades muy primitivas. Constancias de que haya utilizado sistemas numéricos con el sentido que ya posteriormente le hemos dado está hace unos 20.000, 30.000 años en estos que le llaman huesos de chango, donde se han encontrado los huesos con trazos que están agrupados en conjuntos numerales, algunos impares y algunos pares. No se sabe bien con qué sentido utilizaban eso, pero seguro que contaban algo con ello. Una de las teorías era que para llevar el control de la menstruación de las mujeres. No se sabe, pero bueno, ya se tenía sentido del número y se llevaba un sustrato sólido. Es importante entre el 3000 y el 5000 antes de Cristo. Aquí se introducen los primeros sistemas numéricos. Ha habido multitud de sistemas numéricos. Aquí yo empiezo a poner, casi todos empezaban así. El 1 era un trazo, el 2, 2 trazos, el 3, 3 trazos, pero cuando llegaban a 10 trazos, cuando llegaban a 100, entonces lo que se hizo fue introducir otro símbolo. Por ejemplo, yo aquí introduzco, es un invento mío, pero esa cultura, cada uno inventó su símbolo. Yo pongo el 10. Bien, llegamos hasta el 9 y el 10 entonces la D, aquí que la tengo. El 11 es la 10 más las 1, etcétera. Y así las diferentes culturas fueron introduciendo símbolos adicionales. Algunas introdujeron también uno para el 20, para el 50, para el 100, para el 1000, y los egipcios, por lo que recuerdo, introdujeron hasta el 10.000. Estoy inseguro si el 100.000. De todas maneras era una anotación muy complicada, pero bueno, ya ellos contaban y asentaban con una forma racional los conteos esos sobre sustrato sólido. Para mí es muy importante en esta etapa es la medición. Es decir, las primeras mediciones, voy a empezar con las distancias, se utilizaban las partes del cuerpo, que todavía se utilizaron aquí la brasa, la cuarta y demás. Pero además el pesado, porque en las transacciones económicas era importante saber cuántos granos íbamos a intercambiar por tantos pedazos de cobre y demás. Y en una transacción de este tipo hay un número para cuantificar la relación. Además se inventa un aparato de medida. Lo mismo para medir la distancia. Está bien, vamos a medir la brasa así, pero bien, dame un palo y vamos a dejarlo en la comodidad nuestra. Y el palo ese es una brasa, para que sea la brasa, una brasa igual para todos, porque las diferentes personas tienen brazos de diferentes longitudes. Es decir, se utiliza un sistema, se introducen las mediciones y con ellos los aparatos de medición. ¿Y qué hace el aparato de medición? Transforma algo que está fuera de nosotros en un número que lo llevamos al cerebro. Muy importante en la ciencia, como hablaré después. Pero también en esta época se hacen las grandes construcciones, como usted ha señalado, y para construir hace falta tener sentido geométrico de las cosas. Ya en estas civilizaciones de esta época había fórmulas para calcular el área de los círculos, de los cuadrados, de los triángulos, etcétera, porque había que, por ejemplo, los agricultores, lo que debían de entregarle en Egipto al faraón dependían de la extensión de los terrenos, etcétera. Es decir, detrás de las figuras geométricas hay un sentido práctico, y esto es algo que trataré de mantener durante toda mi exposición. La matemática, si bien rudimentaria, que empezó en los animales y teníamos de forma muy primitiva, y de luego le voy a decir en el cerebro dónde la tenemos, se fue desarrollando a medida de las necesidades de aplicarla en la práctica. Y aquí la geometría surge por la necesidad de las construcciones, las mediciones y los números por el intercambio comercial, etcétera. Y los sistemas numéricos fueron necesarios para lograr asentar cantidades muy grandes, etcétera, de forma práctica. Un salto cualitativo en la evolución de la matemática lo tenemos en la antigua Grecia, porque si bien la matemática anterior era de carácter práctico, los griegos antiguos se separaron de eso, desarrollaron una matemática no práctica y que intentaron, y existe su teoría, explicar el mundo mediante la matemática. Aquí pongo estas figuras de Arquímedes, un genio, lo que hizo Arquímedes. Sorprende ahora, incluso cuando uno lo compara con los matemáticos de hace 2 siglos, los logros de él. Y además ellos comenzaron a hacer demostraciones generales. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, lo conocen, un triángulo rectángulo, la hipotenusa, el lado largo al cuadrado es la suma de los cuadrados.
que se le achaca a Pitágoras, pero realmente en estas culturas muy anteriores, en Babilonia ya se conocía y en Egipto, lo que hicieron los griegos fue hacer una demostración general que ese teorema valía para todos los triángulos rectángulos. Déjeme decirle algo aquí. No hay problema un triángulo rectángulo en una pirámide. La base esta que voy es un triángulo rectángulo, pero los griegos se olvidaron del aspecto práctico ese del triángulo rectángulo, lo generalizaron como algo conceptual, abstracto, que valía siempre. Maravillosa la mente griega, y en la filosofía también. Si tengo tiempo diré algo que a mí me asombra todavía. Bien, luego de los griegos viene la dominación romana. Realmente los romanos lo que hicieron fue desarrollar mucho, incorporar los resultados tanto filosóficos como científicos y matemáticos de los griegos. Entonces hay un cambio algo apreciable posteriormente entre los siglos IV y X con los árabes y los hindúes. Son los hindúes los que introducen los números que actualmente le llamamos números arábigos. Y si es de los árabes el álgebra, introducida por ellos. Y bien, seguimos aquí. Bien, ¿qué pasa entre el siglo XI y el XV? Aquí lo más importante es que toda esta matemática y gracias al mundo árabe entra en Europa de nuevo. Alguna entra, esto es interesante, cuando se descompone el Imperio Romano, que se descompone en la parte occidental y en la parte oriental, que es el del Bizancio, el imperio de esto que trajo mucho progreso para la civilización fue el del Bizancio. ¿Por qué? Porque el Bizancio, Grecia le correspondió a él, y ellos fueron los que intentaron mantener y traducir parte de la cultura griega, muy poco según lo que se conserva actualmente. Ustedes saben la destrucción esta de las grandes bibliotecas, como la de Alejandría y demás. Es decir, mucho de los resultados y los logros de los griegos los hemos obtenido por traducciones al árabe, que luego entraron en Europa y básicamente por España. Toledo en eso fue una urbe muy importante para la propagación de los conocimientos árabes. Este señor que pongo aquí, quizás algunos lo conocen, Fibonacci. Él era hijo de un comerciante, iba al norte de África y demás, y él fue el que trajo los números arábigos a Europa, a Italia, de Nápoles era él. Muy rechazado por la Iglesia Católica porque decía que eso era una invención de los infieles, etcétera. Pero en las repúblicas estas italianas la matemática se pudo desarrollar mucho por la banca, porque los banqueros tenían que hacer, etcétera, y propiciaron el desarrollo y la enseñanza de la matemática en las universidades. Fibonacci es famoso por el número áureo, la secuencia de Fibonacci, que está presente por donde quiera en la naturaleza. Para los que les gusta el arte, hay mucho escrito sobre eso. Bien, paso de los siglos XVI al XVIII. Algo que a mí me sorprende es los matemáticos estos italianos tenían disputas, tenían duelos matemáticos. Esto es muy interesante, pueden leerlo por ahí. Pero formulaban las ecuaciones con palabras. Decía, ¿qué es el algo que le sumo 4 y le quito 2 veces esto? Es decir, ellos no tenían una notación algebraica, como le pongo un ejemplo, esto surgió entre los siglos XVI y XVIII. Que ahora vemos una ecuación, esto es muy fácil, pero todos ellos hacían sus cálculos con formulaciones lingüísticas de las ecuaciones y demás matemáticas, llegaron a resolver ecuaciones hasta de 4º grado, que ahora con la formulación algebraica de ese es difícil. Pero bueno, un resultado muy importante, 2 resultados muy importantes aquí fue la unificación del álgebra y la geometría, por Descartes, el filósofo francés. Se le debe mucho también en la filosofía, separar el alma del cuerpo y demás, pero también en esta época viene la acción de Isaac Newton, que desarrolla el cálculo que se le llama infinitesimal, que aquí está el cálculo integral que ya Arquímedes había comenzado a desarrollar a 300 antes de Cristo, y el cálculo diferencial. El cálculo diferencial es muy importante y voy a hacer un detalle de eso, porque da lugar a las ecuaciones diferenciales. Y grande el progreso de la ciencia y demás se obtiene gracias a las ecuaciones diferenciales. Continúo rápidamente. En el siglo XX se comienza a desarrollar una matemática abstracta que está alejada del número. Son, como le llaman, teorías axiomáticas,
que cuentan de una serie de asunciones, y todo está encerrado dentro del aparato de esa teoría sin que se vea su vinculación con la práctica. A la postre se le han encontrado aplicaciones. Déjenme hablar algo de esto para que no piensen que todo es abstracto. Por ejemplo, la teoría de, pensando en la teoría de matrices. Las matrices son arreglos rectangulares de números. Se creó un álgebra de matrices en el siglo XIX. Y luego, cuando se desarrolla la mecánica cuántica, a partir de los años 20, fue Heisenberg, desarrolló una formulación matricial para explicar los cambios de los estados en los sistemas atómicos. Y cuando se vio, pero esto está descubierto ya, es el álgebra de matrices. Eso pasó también con la teoría de los juegos, que fue una teoría abstracta de von Neumann y luego se aplicó a la economía y a los militares y demás. Muy importante en el siglo XX es la teoría de la información. Esto después voy a decir algo más. La lógica matemática se empieza a desarrollar en el siglo XIX con el objeto de hacer formulaciones precisas de la matemática y demás. Y a partir a principios del siglo XX, esto se comienza a desarrollar y da lugar a un álgebra que se puede llegar a dispositivos electrónicos. Fue Shannon el que desarrolló esos dispositivos y así se pudieron construir los primeros ordenadores y demás que se han ido desarrollando. Cuando hablo de matemática abstracta, para los que les gusta el arte, aquí pongo un ejemplo que es la teoría de grupos. Los grupos son un conjunto de cosas que satisfacen, tienen varios elementos que satisfacen ciertas relaciones entre ellas, todo encerrado dentro del grupo. Por ejemplo, este caso es la llamada grupo del triángulo equilátero. Bien, ¿qué pasa con el triángulo equilátero? Si se rota 120 grados coincide consigo mismo. Si se rota menos 120, es decir, cada elemento tiene su opuesto, está el elemento unidad. Y así se creó una teoría que dice, bueno, pero ¿eso para qué sirve? Es muy bonito. Señores, he explicado extraordinariamente muchos aspectos de la mecánica cuántica, de la degeneración de los niveles de energía, pero además las teorías de las partículas elementales, actualmente el ordenamiento se basan en los resultados de esa teoría. Y bueno, llegamos ahora, que no puedo decir mucho porque estamos desarrollando, quizás algunos de los presentes conozcan más, pero bien, está muy en boga la inteligencia artificial y hay algunos de los que se ocupan de estas cosas han planteado que la matemática debe bifurcarse, ¿qué es lo que pasa con la matemática? La matemática siempre, para dar algo como realizado y comprobado, tiene que hacerse una demostración general. Pero hay cosas de estas que se han previsto, que parece que siempre funciona, pero un número finito de casos. Se prueba, funciona. Entonces no se sabe si siempre funciona y no se ha encontrado nada. Pero con los ordenadores se ha logrado demostrar en millones de casos. Y dice, bueno, es que debe haber una matemática que se parezca a la ciencia, porque las leyes de la ciencia no son seguras. Las leyes de la física, segunda ley de Newton, vale aquí, pero está demostrada en una serie de experimentos y de ahí se ha generalizado a todo, pero ya hay cierto límite del desarrollo del conocimiento físico donde las leyes de Newton no valen, y algunos de los matemáticos plantean que si la matemática debe ocurrir algo es semejante. Bien, voy a pasar ahora, pero aquí tenemos matemáticos, si queremos, ¿quieren hacer algún comentario para ayudarme en algo aquí? Bien, que yo hablo tanto y hay tantas cosas que decir. En el siglo XIX la geometría no euclidiana, porque la geometría esa de Euclides, a mí Euclides cuando lo estudié en la escuela me maravilló. Dicen que el libro más leído por la humanidad después de la Biblia, por lo menos occidental, es el libro de Euclides. Pero bueno, Euclides supone todo lo hace en un espacio plano, y las geometrías no euclidianas empezaron a estudiar los espacios no planos, curvos, que cuando se comenzaron a desarrollar dijeron eso es una utopía matemática, pero cuando se desarrolló la teoría de la relatividad, la general, que explica la curvatura del espacio, fue la matemática útil para explicarla. Y la geometría diferencial. Por ejemplo, digamos que incluso el estudio de las cónicas, que al principio era un problema puramente abstracto, descubierto por Menegno para resolver la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo por regla y compás. Después resulta que en la primera revolución astronómica, a partir de Kepler,
fueron las figuras generales que regían el movimiento de los astros, las cónicas. Exacto. Y quien dice eso, la teoría riemanniana de las variedades de Riemann, que fue a mediados del siglo XIX y después desarrollado por Levi Civita, los procesos de desplazamiento a través de variedades abstractas fueron esenciales para el desarrollo de la teoría de la relatividad general de Einstein. Sin eso no se hubiera podido formalizar. Y muchas cosas más. Quiero decir que desde el comienzo, por ejemplo, en el caso del desarrollo del proyecto Manhattan, cuando von Neumann trabajó allí, necesitó discretizar las ecuaciones diferenciales de difusión de electrones, necesitaba una nueva teoría justamente en esos términos, y resulta que la había escrito Hadamard en 1906 en un libro, por supuesto, de matemática abstracta. Quiero decir que hay muchísimos ejemplos en los que la matemática se adelanta a las necesidades que después se encuentran en otras ciencias, pero también es al revés. Gran parte de las matemáticas del siglo XX se han desarrollado precisamente por necesidades impuestas porque los físicos y otros científicos necesitan nuevas herramientas, desde la teoría de distribuciones de Schwarz a las nuevas teorías como teoría de cuerdas, pues han desarrollado tremendamente el estudio de matemáticas muy abstractas como son, pues yo qué sé, las estrella álgebras en los espacios de Hilbert y demás, que son esenciales para explicar muchos fenómenos de la mecánica cuántica. Y no quiero extenderme más, solamente corroborar sus palabras, dando muchas más, unas cuantas. Muchas gracias. De todas maneras, aprovecho porque lo voy a decir al final. Señores, llevamos algo dentro de nosotros que no sabemos y que predice todo lo que viene. Porque en la filosofía luego voy a, si tengo tiempo, poner algún ejemplo de Platón. Estas cosas de las teorías matemáticas que surgen porque de una idea y luego tiene que ver con cosas de la realidad. Pero bueno, seguimos. Por aquí hay alguna... Sí, me gustaría que me explicara de una manera sencilla la necesidad que hubo de crear el número o inventar o de alguna manera eso, inventar el número pi. Ajá, sí, eso lo iba a decir ahí cuando hablé del círculo. Ya todas estas culturas, porque había que determinar, había que poder calcular el área del círculo. Entonces ya en estas culturas se dieron cuenta de esa necesidad y comenzaron a hacer aproximaciones al número pi, que al principio eran de 3 y 4 decimales, pero los griegos lo llegaron a hacer de un montón de decimales. Además, algo muy importante, gracias que me ha dicho esto, tanto el número pi como el teorema de Pitágoras, que los griegos introducen o se dan cuenta que hay números que no son números naturales, los números irracionales. Un ejemplo es el pi, otro es la raíz de 2 que aparece en el cálculo de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Bien, gracias. Sigo adelante. Vamos al cerebro. Esto es interesante. Déjeme decirle, aquí a partir del año 90 que empezaron las técnicas estas físicas de introspección, la RMN, el PET, descomposición de sustancias nucleares, etcétera, la electroencefalografía, la magnetoencefalografía, se ha podido estudiar internamente el cerebro y en particular con la resonancia magnética nuclear y funcional, el cerebro cuando el individuo está haciendo tarea. Entonces, le digo cosas aquí. Primero, esta que llamo con A es el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje hablado, que se conoce desde hace mucho tiempo, en el siglo XX, porque ya en pacientes que habían tenido lesiones cerebrales se padecían de afasia y demás, y se comprendieron que eso tenía que ver con esa región, por eso se le puso de Broca. Y esta región de aquí es la región de Wernicke, que también... Los pacientes que tenían lesiones en esta zona podían hablar, pero no podían hacer deducciones. Entonces esta era la zona del habla, más o menos, y esta es la zona del pensamiento y de las deducciones y demás. Pero bueno, con estos métodos de introspección se ha logrado determinar todas estas zonas coloreadas, tienen que ver con el lenguaje. A toda esa zona se le llama la región perisilviana. ¿Por qué? Porque esta cisura que yo marco aquí en negro es la cisura de Silvio. Y fíjense que todas están alrededor de ella. En esta, por los estudios estos con resonancia magnética funcional, esta es la zona que esencialmente se ocupa de los verbos. En la zona 2, esta rosada es la que se ocupa de la construcción de la frase. Y esta zona de aquí es la zona que tiene que ver con los nombres.
destaco algo que voy a sacar con los números. Miren, aquí esta zona tiene que ver con los nombres y esta es la formación con la formación de las frases. Bien, entonces, la matemática lo que tiene en el cerebro es solamente la llama el surco intraparietal en ambos lados. Sí, las zonas lingüísticas, la mayoría de las personas están conectadas en el hemisferio izquierdo. En el caso de la matemática, ambos hemisferios colaboran. Este surco intraparietal en ambos hemisferios no es igual cuando ustedes van a un diagrama o una foto que han tomado los neurofisiólogos, no es de la misma extensión, es más extenso en la parte izquierda. Entonces, ¿qué pasa con esta zona? Los monos lo tienen. Y por experimentos que se han hecho, esta zona da cuenta del número como cantidad, no el número como cifra. Es decir, el número como cifra, ya ahí entran las partes lingüísticas, porque la matemática se comienza desarrollando desde la herencia animal esa que tenemos en el bebé. Los bebés de 3 y 4 días de nacido, por lo que recuerdo ahora, 5 días ya se han hecho pruebas y se dan cuenta de que hay cosas distintas. Es decir, tienen algún sentido del conteo, pero un conteo solo de 1, 2, 3. No puedo abundar mucho en esto. También eso sucede con las tribus primitivas del Amazonas. Se han estudiado y hay tribus de estos que son cazadores y recolectores y que ellos cuentan 1, 2, 3 y después muchos. Otras más desarrolladas 1, 3 y 5 y después muchos. Entonces, si le ponen a tratar de comparar dos conjuntos donde hay muchas cosas, ellos se pierden y no saben hacerlo. Es decir, ellos van solo a lo numérico de poca cantidad, porque lo que tienen es esa herencia animal en esta región. Pero no se sorprendan, cuando hablamos de las zonas esas del Amazonas, se han hecho estos estudios también en zonas de la América Central, en personas analfabetas que tienen empleos y demás, y solamente también pueden contar con seguridad hasta los primeros dígitos, 1, 5, y después se equivocan y no. Es decir, que hay que desarrollarlo, de eso quizás pueda hablar un poco más. Algo importante en el cerebro es que el cerebro... Antiguamente se pensaba que cada cosa que sabíamos la teníamos en una pequeña región del cerebro, pero eso está descontado. El cerebro funciona como un conjunto con las millonadas esas de conexiones. Esa es la gran complejidad del cerebro humano. Después voy a hablar algo más de eso. Es decir, que cuando pensamos en un concepto, digo, un reloj, y entonces pienso en una forma, pienso que tiene números, cada parte de esa la tengo almacenada en diferentes partes del cerebro y cuando algo trato de hacer consciente de eso, se reúne toda esa información de las diferentes partes para llegar al concepto de reloj. Aquí hay discusión. Yo he escrito artículos sobre esto, uno se lo mandé a Nelson, que hay una gran discusión ahora entre los neurofisiólogos y los psicólogos cognitivos, si cada vez que decimos una palabra, todas esas partes del cerebro que tuvieron que ver en su adquisición tienen que activarse, o si el lenguaje radica en un estadio superior independiente de ello. ¿Qué quiero decir? Que los neurofisiólogos dicen, no, cuando digo pomo, estoy pensando en cuando toqué el pomo, estoy pensando en la forma en diferente, y todo eso se activa para que yo comprenda la palabra pomo. Entonces, en el caso de la matemática, miren, primero, al resolver un problema matemático, entra en lugar esta parte intraparietal, pero más bien el concepto de cantidad. Aquí se ha estudiado muy exactamente dónde radican los diferentes números. Se han metido en los monos, porque los monos pueden contar y demás. Se han metido y se sabe, el número 1 está en esta célula, no es una célula, es un entorno. Se forma como una campana, el 2 está, por eso a veces cuando los números son muy grandes y cada uno tiene una campana en el aparato celular ese, uno está un poco, se turba. Si tengo que comparar 1 con 3 no hay problema, pero si ya me dicen cuál es mayor, 97, tengo que pensar algo porque estas zonas están más próximas en las zonas estas de... ¿por dónde? Bien, entonces, bien...
Para resolver un problema matemático entran estas partes que tienen que ver con la cantidad. Esta parte de aquí que se la señalé antes tiene que ver con el lenguaje. Los números como cifras están aquí, pero los números como nombres están en la parte lingüística. Aquí está la frase, porque nosotros las tablas de multiplicar y demás las tenemos, las incorporamos de forma lingüística, y en la parte frontal del cerebro es importante para coordinar todo. Es el que coordina todas esas cosas y va almacenando la información intermedia para llegar al resultado final. Interesantísimo. En esto hay cada año aparecen cosas nuevas. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta ese cerebro? Aproximadamente se lo dije evolutivamente en la historia del género humano, pero cómo nuestros hijos y nosotros mismos llegamos a ello. Voy a hablar un poco aquí de psicología cognitiva. Yo estoy muy influenciado por el psicólogo no era francés, hablaba francés, suizo, Piaget. Pero hay algunas cosas, es decir, en términos generales sus teorías son lúcidas y se mantienen. Hay cosas en las que se han hecho señalamientos, si puedo se lo digo. Bien, según este señor, y todos en general coinciden con esto, entre los 0 y los 2 años coordinamos las vistas y el tacto cuando jugamos y empleamos a utilizar primero palabras aisladas y luego frases cortas. Se dice que a los 2 años ya se hacen oraciones de 2 y 3 palabras. Realmente hay gente que se anticipa a eso. Mi hija de 12 meses ya hacía oraciones de 3 y 4 palabras. Pero bueno, aquí se determina un término medio. Pero sobre todo en esta época nos identificamos como yo. Porque cuando el niño nace, ve esto, ve el objeto y todo lo que ve es una cosa regada y luego él comprende, los objetos están allá y yo existo como un todo unificado independientemente de ellos. Aquí no me puedo interesar, aquí es interesantísimo. Están las teorías estas, no de Freud, sino un continuador, Lacan, que le llama la fase espejo del desarrollo del niño, que es cuando dice que el niño tiene concepción de sí mismo. Pero bueno, está en esta etapa. Bien, luego seguimos en el desarrollo cognitivo entre los 2 y 4 años y un rápido desarrollo del lenguaje. Eso es lo que apunta en favor de la teoría de Chomsky. Incluso en el lenguaje, en grupos lingüísticamente pobres, los niños aprenden rápidamente el lenguaje, como si ya lo estuviera en su cerebro algún aparato para... Además, aquí se desarrolla la relación con otros y las reglas del juego, aspectos que son importantes para la socialización del individuo. Entre los 4 y los 10 años, el individuo piensa concreto, manipulando, y luego es a partir de los 11 en que empezamos a pensar de forma abstracta, porque hemos creado imágenes mentales simbólicas de los objetos y de las acciones y podemos hacerlo todo en el cerebro. Es decir, que podemos pensar sin tener las cosas delante. Aquí déjenme decirlo rápidamente, yo diseñé un porche para mi coche frente a mi casa y entonces, para diseñarlo yo no utilicé el lenguaje, porque esa es otra discusión. El pensamiento es el lenguaje. Y yo digo, es la parte fundamental, pero también hay pensamiento gráfico. Pero bueno, yo lo diseñé con geometría, trigonometría, ¿no? Y entonces cuando el albañil fue a construirme aquello, hubo un error, y yo le decía, Gustavo, tenemos que hacer esto. Y me dice, no, tú estás equivocado. Y entonces él, en vez de calcular él medía el largo de una teja y cuánto aumentaba, 2 centímetros, y luego así. Es decir, el pensamiento de él era práctico. Es decir, cuando hablo aquí, hablo en términos medios de niños en sociedades civilizadas y que están escolarizados, pero aún en adultos se puede ver estos rasgos, como le hablaba del caso de los números en personas de Centroamérica. Bien, entonces, en cuanto a las facultades matemáticas, aquí me pudieran ayudar. Primero, son congénitas. Los cuervos, las palomas, y esto está comprobado, pueden contar hasta 30 y 40, pero solamente más en magnitud cuando son números grandes que en precisión. Cuando empezamos a contar, el conteo empieza con el apoyo de objetos externos, sobre todo con los dedos. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro? Aun cuando he hablado básicamente de la parte izquierda, el pensamiento espacial está en el hemisferio derecho. Y por eso en la matemática, esta es una de las cosas que yo pienso que también complica el aprendizaje de la matemática. Tienen que colaborar las partes
partes del hemisferio derecho con partes del hemisferio izquierdo, con toda la formulación lingüística que antes he hablado. Y por cierto, hablando con conteo, con apoyo de cosas, nosotros tenemos un sistema numérico en base a 10 porque tenemos 10 dedos. Y los babilonios tenían uno en base a 60. Yo pensaba que era por la luna y demás, porque contaban con las falanges. Los babilonios, y no solamente los babilonios, en África cuando llegaron los primeros europeos encontraron tribus que contaban así, decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 por 3, son 12, y entonces marco un dedo, sigo contando, es decir, y así como son 12 por 5 son 60, es decir que en la base de ese sistema de 60 también estaba el conteo con los dedos. Bien, luego viene la escolarización, y viene ya el desarrollo de la matemática abstracta, porque por ejemplo esto es algo interesante que se ha investigado mucho. Cuando decimos 22 por 31, ¿quién puede hacer eso en la mente? Nadie. O no vamos a 9 por 8, no lo sabemos de memoria. Es decir, en eso el sistema lingüístico ha colaborado para crear ese sistema mental de pensar en la matemática, donde están las cosas de las cifras y demás, pero donde están las formulaciones lingüísticas y los teoremas matemáticos. Todo se formula mediante el lenguaje. Por eso después veremos que tenemos que llegar a la lógica matemática, o que los matemáticos llegaron a la lógica matemática. Bien, y si seguimos, esto es algo interesante. El lenguaje básico, toda España lo habla y se entiende. ¿Y la matemática? Juan, espérate, tú me has mostrado ahí, todo el mundo cuenta en España, digo sí. Y todo el mundo trabaja con triángulo, más o menos, y digo sí. Y bueno, Juan, después de ahí para arriba, si algunos saben derivar, integrar, no son muchos y se lo he olvidado. Es decir, cuando hablo de los conocimientos matemáticos que poseemos, ¿de quiénes hablo? Hablo de un sustrato que posee lo básico para desenvolverse en la vida, pero ya cuando llego a estas fases últimas del desarrollo matemático, son unos pocos matemáticos, incluso dentro de los matemáticos están las especializaciones. Un algebrista y se va, el otro especialista en topología. Sí, se entienden en términos generales, pero son cosas muy específicas. Bueno, se ha estudiado el cerebro de los matemáticos profesionales y lo interesante es que utilizan menos las zonas lingüísticas y refuerzan las zonas estas primarias que tenían que ver con la matemática. Déjeme decirle algo. En todo esto, cuando hablo de números y demás, estoy mirando números y la parte que controla la visión es la parte occipital del cerebro. Y por eso las zonas matemáticas como las lingüísticas básicas están alrededor de la zona occipital, porque en los simios superiores que se ha estudiado, toda esa zona es de la visión. Es decir, que en la evolución, el lenguaje y el desarrollo de la matemática fueron haciendo que estos conocimientos fueran conquistando otras zonas para darle otras utilidades. Y cuando digo conquistando, es aumentando también el número de células nerviosas y las conexiones. Es decir, todo esto ha sido construido por la evolución, no lo traemos de atrás. Por eso me doy cuenta inmediatamente, todo el mundo se da cuenta de que es 1 y 2, un bebé, dicen que de días y demás. Pero ya cuando entro a formular teorías matemáticas, estamos hablando de otra cosa. Voy adelante. Bien, paso un poco a la filosofía, pero esto es interesante porque la matemática contamos objetos. ¿Qué es un objeto? ¿Qué para ustedes es un objeto? Piensen algo. Yo les digo algo aquí para ayudar. En la vida diaria, y todos coincidimos en lo que veo y toco, esto es una botella de agua y la estoy mirando y la toco. Un físico va a decir algo que está fuera de mí, es decir, que existe fuera de mí, común para todos, para Nelson, para todos aquí, esta es la botella, y que puedo conocer su propiedad y que sigue determinadas leyes naturales, ¿no? Los físicos explican leyes que valen para todo y demás. Eso diría un físico. ¿Qué decía Kant? Yo soy, después de estudiar y meterme en todas estas cosas, yo soy bastante kantiano. Y después hay algo allá afuera, pero yo no sé lo que es. Hay algún ente. Y lo que sé de él es lo que mi aparato cognitivo ha construido. En mi desarrollo y demás, yo he cogido esto, no sé qué, y todo eso está en mi cerebro.
Y yo cuando tengo conciencia de esto, lo que estoy es reconstruyendo todo eso. Pero hay propiedades de esas que yo no veo. Ahora se habla de espacios multidimensionales. Y si hay un pedacito de eso que está metido en un espacio de 12 dimensiones, y yo no sé por qué no lo veo, pero bueno, puede ser. Aquí viene Heidegger, este es interesante, este es uno de los grandes, él tuvo mucha influencia de los grandes lingüistas del principio del siglo XX y de Nietzsche, el filósofo este alemán, una figura. Dice, no, un objeto es lo que describo lingüísticamente. Es decir, yo tengo concepto de las cosas porque tengo nombres para ellas. Las cosas no son, esto es otra parte de eso, sino transcurren todo el tiempo. Es decir, que, bueno, no me hable de un objeto, porque si tú me dices de un objeto es algo que está ahí, pero esa cosa no está ahí, esa cosa está evolucionando en el tiempo. Parece un poco, pero tiene mucha razón. Déjeme decirle algo sobre esto. Una herramienta, ¿qué es? Es algo que yo tengo un sistema de instrucciones que sirve para algo, y por eso para mí tiene sentido esa herramienta. Si lo ve un individuo primitivo que nunca había visto eso, dice, ve una cosa, pero no sabe que eso es una herramienta. Es decir, la descripción lingüística de las cosas y los usos que se le den, que se formulan lingüísticamente, define lo que esto es. Pero bueno, vamos a otro caso extremo que ahora existe mucho, los que dicen que es una ilusión, que no hay nada. Todo es virtual, ahora con la realidad virtual eso se ha reforzado. Y hay una teoría matemática que ayuda a esto, porque hay una teoría matemática que demuestra que en un volumen todo lo que hay adentro se puede definir mediante la información que se fija en su superficie. Y entonces algunos dicen, esto fue un congreso de físicos que hubo a finales de los 90, se paró uno y vino, dice, bueno, y si es que nosotros no existimos aquí, si nosotros somos un reflejo de todo esto que está codificado en una hipersuperficie que encierra todo el universo. Es decir, que sobre el concepto de objeto se va a pensar. Yo voy a seguir sobre esto, ¿viste? Es que, bueno, vamos a ver qué dicen los psicólogos cognitivos, porque este individuo mío dice, el objeto es la permanencia sustancial debido a los cuadros sensoriales. En eso estamos de acuerdo. Yo conozco que esto es una botella porque ya lo tengo grabado, está grabado en todos mis órganos sensoriales. Y sigue, lo percibido es algo que existe aunque no sea percibido. Estas son palabras textuales, claro, traducción. ¿Se están de acuerdo con eso? La última oración esta, la mayor parte de los filósofos estarían en contra. Que algo existe sin ser percibido. ¿Por cómo? Tú puedes decir ahora que en un planeta alejado vive una persona. Si se lo digo, no, yo no lo veo. Entonces, entonces existe porque tú lo percibes. Lo que no lo percibes, no puedes dar constancia de que existe. Es algo de filosofía, pero es interesante. Aquí va, estas son palabras de Heidegger también, la traducción de un italiano muy bueno. Donde no hay lenguaje, no hay apertura de la cosa, del objeto. El lenguaje, al nombrar la cosa, la hace llegar a la palabra y a su aparición. Vamos acá, aquí sí la doy una interpretación porque son fórmulas. Los objetos hay algo que hay fuera de mí, pero lo que percibo está determinado por las sensaciones sensoriales que del recibo e interpreto. Y realmente no podemos decir otra cosa que esa, porque yo puedo dar constancia de las cosas por lo que mi cerebro dice de ellas. Y aquí viene Kandel, es el premio Nobel de Medicina, neurofisiólogo, del premio Nobel, por lo que recuerdo en el 2011. Además tiene un libro donde explica el arte desde el punto de vista de la neurofisiología del cerebro, bellísimo. Este hombre dice lo siguiente, esto lo han dicho otros: nuestro cerebro construye modelos del mundo. Nuestra experiencia visual resulta del diálogo entre dos mundos, el exterior que percibimos y el cerebral de modelos cognitivos y emocionales. Es decir, está coincidiendo exactamente con lo que Kant formuló a fines del siglo XVIII. Pero bueno, lo dejo a ustedes si quieren profundizar. Bueno, ya para hablar un poco del libro y demás, todo esto yo lo discuto en el libro con detalle, mucha bibliografía y demás. ¿Cómo medimos la evolución cognitiva de cualquiera, de un ser humano? Se habla de coeficiente de inteligencia, aunque es muy discutible. Pero bueno, la realidad es que las capacidades se suelen medir dándole tareas a resolver. Este individuo resuelve esto más rápido, tiene más facilidad de esto, se dice quizás más inteligente y demás. Entonces, ¿cuál es el problema al resolver tareas? Que
en el cerebro existe algo práctico que se le llama memoria operativa, que es cuando yo pienso en cosas, yo la llevo a la memoria operativa y opero mentalmente con ella. Pero en la memoria operativa no puedo meter muchas cosas. Las personas que más cosas pueden meter son 7, dice, otras muchos menos. Cuando empiezan a meter cosas ya el pensamiento se me va y me enredo y demás. Entonces, para desarrollarnos cognitivamente, lo importante es crear sistemas de estructuración que nos permitan meter las cosas estructuradamente en unas pocas unidades. Yo en el libro pongo un ejemplo, si me dan 80 números a ordenar, regados, si voy uno a uno, me demoro 2 horas, digo, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, digo, primero voy a, si me dicen cuál es el número, la mitad inferior, digo, ¿cuál es la mitad ahí? Y entonces agrupo todos los números menores que es, y luego voy a afinamientos ulteriores, y así, creando una estructura para trabajar con el problema, mejoro mi eficiencia en la realización. De esto los psicólogos cognitivos están claros. El desarrollo del pensamiento abstracto se fundamenta en el aprendizaje de reglas y algoritmos que hacen más efectivo el uso de la misma. Me refiero a la memoria operativa. Entonces en el libro yo introduzco un concepto de escenario mental. ¿Qué yo digo que es el escenario mental? Es decir, cuando un especialista, un físico, si a mí me ponen un problema de física, digo, ¿qué cosa es esto? ¿De electricidad? No, es de mecánica. Y creo un escenario propicio donde llevo todas las reglas que yo conozco de física. Y por eso inmediatamente yo cojo un problema de eso y lo resuelvo inmediatamente. Si se lo dan a un individuo que no es físico, el pobre hombre quizás es un individuo que tiene muchas facilidades y demás, pero se empieza a enredar. Es decir, creamos un escenario adecuado para la labor que vamos a realizar. Y ese escenario se ha creado académicamente por estudios y demás. Por eso los grandes especialistas son sumamente efectivos y tienen una capacidad de resolver problemas que el desconocedor dice, pero ese hombre es un genio. Bien, vamos ahí ahora a una pregunta, hablamos de esto. ¿Qué nos hace humanos? Y tengo esta cita de Sagan, este individuo astrofísico, fue muy famoso, desgraciadamente murió temprano. Él decía, somos una especie pensante. Es en eso en lo que somos buenos. No somos más rápidos que otros animales. No estamos mejor camuflados. No excavamos mejor. No nadamos mejor. Pensamos mejor y gracias a nuestras manos construimos mejor. Ese es nuestro genio particular y la razón del éxito de la especie humana. Interesante. Esto que pongo aquí, interesante. Esto lo mandamos en el espacio a principios de los años 70. Esto fue diseñado por este señor. Él quería que si llegara una civilización inteligente supieran de nosotros. Y aquí está el Sol. Es el tercer planeta y la nave salió del Sol y fue acelerada por la masa del gigante Júpiter que se utiliza para acelerar estas ondas espaciales. Entonces, para darlas, porque uno dice, bueno, ¿y el Sol cómo saben qué estrella es esa? Dio las coordenadas del Sol, que está utilizando las estrellas cercanas al Sol, y esto que yo pinto, esta figura es mía, que yo pinto aquí como una línea, están dadas las coordenadas en números digitales, las distancias a todo eso. Es decir, que una civilización que conozca esta parte del universo y dice, a ver, ¿qué estrella tiene tanta cerca y a qué distancias está? Ajá, esta gente vive allí. Y aquí que pintó el átomo de hidrógeno, y estos son los dos estados de espines del núcleo del átomo de hidrógeno que al invertirse tienen diferente energía, que al invertirse emiten una radiación, y es la que escuchamos ahora que se habla mucho de radiación de fondo para estudiar el fondo del universo. Bueno, sigo, vamos pero bueno, interesante mucho esa, porque además ahí hay lenguaje y hay matemática, no lo he traído a colación. Bien, las características peculiares del ser humano, yo he estudiado mucho esto. Vamos a ver, las podemos separar en biológicas, cognitivas y sociales. Las biológicas es el cociente de encefalización. ¿Qué cosa es esto? La relación entre la masa del cerebro y la del cuerpo. En el hombre 7, en las ballenas que son muy inteligentes, es 2 o 3. Tenemos mayor número de neuronas y de conexiones entre ellas, entre las conexiones el doble que el chimpancé. Esto que le dije que las zonas visuales en el chimpancé le hemos adaptado
a las zonas lingüísticas y de matemática. Las extremidades son muy importantes, como ya he dicho. Las manos son de fines agarre. Por cierto, hay psicólogos cognitivos que sí dicen que se puede medir la inteligencia del individuo mirando cómo manipula. Y yo, quizás sea un poco exagerado, pero realmente yo en mis alumnos, sobre todo en Suecia, que trabajaba, yo me daba cuenta inmediatamente del muchacho inteligente, cómo cogía los equipos. Hay que hacer allá tú haces muchas elaboraciones prácticas, cómo instalaba y eso la facilidad. Y los otros pero seguimos. El crecimiento dentro del cerebro que nos da un tiempo largo de aprendizaje y de adaptación del medio. Y bueno, cuando hablo de esto aquí, una de las teorías de por qué nos diferenciamos de los neandertales dice, porque nosotros tuvimos abuelos. ¿Qué se decían? Los neandertales eran grupos muy pequeños, eran individuos muy fuertes, eran más fuertes que nosotros. El neandertal necesitaba el doble de consumo de energía alimenticia, casi 5.000 calorías diarias. Es decir, pero eran grupos pequeños. Además, prácticamente la casa de ellos era luchar cuerpo a cuerpo. Entonces nunca tuvieron grupos grandes. ¿Qué pasa en el grupo grande? En el grupo grande la gente puede envejecer, porque los otros muchos que quedan pueden mantenerlo. Y el viejo se queda con los niños y los enseña. Bien, las facultades cognitivas, el lenguaje generativo y combinación promiscua de ideas. Esto lo ha desarrollado mucho Chomsky. Es decir, nosotros yo empiezo a hablar, mire cómo yo he hablado, empiezo con ta sin parar. Pero además, dentro de una oración puedo comenzar a introducir cláusulas, generando nuevas cosas y precisando y demás. Esto es muy importante, los símbolos mentales y el pensamiento simbólico. De esto le hablé antes. Es decir, cuando nos reunimos un grupo, estos individuos primitivos para cazar, empezarán a hablar, vamos a cazar un tigre, todos tenían el tigre en la cabeza, y empezaban a pensar y a discutir lo que podían hacer. Es decir, que esto es necesario para tener un buen dominio del medio en que el grupo se desenvolvía. Y yo introduje aquí una cosa que me callo que le faltaba, el pensamiento con abstracción creciente, porque nosotros no solamente creamos símbolos y utilizamos símbolos abstractos, sino gradualmente vamos aumentando la abstracción. Vamos a ir al caso del número. El número es una abstracción porque es una relación entre cosas. Es decir, un número no es nada, pero bueno, digo, aquí hay un vaso y es decir, establezco una relación. ¿Qué es una figura geométrica? Un cuadrado. Para definir un cuadrado tengo que introducir números, tengo 4 ángulos de 90 grados y tengo que medir longitudes. Es decir, tengo que emplear números para definir algo abstracto. Además, el cuadrado es algo abstracto. Y si voy entonces a las figuras estas curviadas en el espacio, es decir, y esto se ve mucho en la matemática, en cada paso de la matemática evolutivo hay un escalamiento en el grado de abstracción de las ideas. Tanto que algunos matemáticos ya hacen demostración en espacios multidimensionales de 8, 12 dimensiones y demás. Que uno dice, pero Juan, ¿eso para qué sirve? Señores, algunas de las teorías de la física actual dice que posiblemente la explicación de la estructura del universo esté por ahí. Pero bueno, sin entrar en eso, están equivocadas. Algunos dicen que van por mal camino. Y también están entonces las características sociales, comprensión de que el otro es igual que yo. Ahí viene la empatía y la colaboración. De esto ya he hablado algo. Esto es muy importante para coexistir en un grupo. Yo me llevo en un círculo de amigos porque tenemos ideas semejantes, porque yo sé cómo él piensa y porque nos respetamos y demás. El respeto al otro tiene que ver en la integridad física y moral y de sus ideas. Es decir, tenemos que tener valoraciones semejantes. Y tenemos grupos de amigos. La gente se reúne y dice, pero aquella gente tiene un grupo y ¿por qué? Yo me reúno con Nelson porque nosotros hablamos y hablamos de física y de arte y demás. Tenemos un sistema de valoración semejante. Sí, puedo con otra persona construir un cobertizo y demás y me tengo que adaptar al lenguaje de él. Pero esto es importante. Y por último, el sentimiento del grupo que engloba todo eso. ¿Quieren decir algo? Voy a ir un poco, no sé si están un poco cansados. Voy un poco rápido ahora. Aquí vengo a la relación del lenguaje y la matemática. El lenguaje y la matemática están entrelazados para describir el mundo. Y tienen cosas comunes. En ambos casos parten de símbolos discretos, crean palabras, en el caso de la matemática, los números, y luego oraciones o frases, en el caso de la matemática, operaciones y demás.
En el quehacer diario forman un entretejido. Cuando vamos a comprar cosas estamos calculando cuántos kilogramos, cuánto vale. Aquí yo he puesto un ejemplo muy simple. Una mujer que compra de 10 naranjas, 8 kilogramos, no, cambié esto y no se corresponden a otro. Digamos que compró 10 naranjas y 20 manzanas, es lo que yo había puesto. Y al sumar dice, compré 30 frutas. No, estamos utilizando los números continuamente. Ahora pongo, se diferencian en el grado de abstracción. El lenguaje habla de objetos concretos reales, mientras que la matemática habla de objetos abstractos. Voy a esta ecuación. Esta ecuación me sirve para contar el número de frutas que esa mujer compró, pero me serviría para contar el número de personas que hay en una habitación con 10 hombres y 20 mujeres. O en una granja hay 10 ovejas. Es decir, las frases, esta matemática, valen en un grado de abstracción que se pueden aplicar en cualquier cosa. El entrelazamiento cerebral entre el lenguaje y la matemática he hablado antes, aquí retorno a ello. Entonces aquí vamos a algo importante. En el lenguaje las palabras tienen un sentido difuso y cambiante con el tiempo. Esto le da plasticidad, es una ventaja, es una desventaja, pero es una ventaja. La ventaja es que le da plasticidad al lenguaje para adaptarse a nuevas situaciones. Aquí pongo el ejemplo de la polisemia. La polisemia son la misma palabra designa cosas diferentes. Y aquí tengo un ejemplo. La palabra tierra designa el planeta, designa el polvo que levanto del suelo, pero además designa esta conexión eléctrica. Es decir, le damos sentido según el contexto en el que está utilizada la palabra. Otro ejemplo, esto tiene que ver, el lingüista italiano, yo lo admiro mucho, Umberto Eco ha desarrollado mucho. Las palabras son unidades culturales, no delimitadas. Los límites de una palabra los delimitan los límites de las palabras contiguas semejantes. Una llega hasta aquí, otra llega hasta acá. Por ejemplo, yo pongo en el libro el ejemplo, ¿cuándo decimos que un hombre es de estatura media? Y bueno, en Cuba un hombre de estatura media era un hombre de mi estatura, de 1,70. Bajo era de menos de 1,50 y alto de más de 1,85. Pero en Suecia, señores, la estatura media es de 1,80, 1,85. Es decir, el sentido de las palabras están culturalmente determinados. Yo hablaba con Nelson y pongo el ejemplo aquí al inicio. Sí, con Nelson. Guapo. Guapo para ustedes, hermoso. Pero en Cuba no. En Cuba es un hombre valiente. Un hombre guapo es un hombre valiente. Y está el sentido metafórico, que en esto don Alejandro es genial, combinando la lógica esta con la metáfora bella. Bien, la falta de unicidad de las palabras estas llevaron a los matemáticos a una contradicción, porque en el siglo XIX en la matemática se produce algo interesante. Se demuestra que la geometría de Euclides no era absolutamente cierta, que había otras geometrías que eran matemáticamente ciertas. Entonces eso me hizo estremecer los pilares de la matemática. Entonces muchos matemáticos que quisieron demostrar la unidad y la fortaleza de la matemática en la aritmética. Y ahí se empezó a desarrollar la lógica matemática para crear un lenguaje único que no hubiera este sentido difuso y poder demostrar esas ideas. Por ejemplo, así se retornó a Grecia y se llegó a la introducción de las llamadas proposiciones simples, una proposición otra, si son verdaderas se le asigna un número 1, si son falsas 0. Esta es una conjunción que dice ella y esta otra juntas son verdaderas y ambas son verdaderas, y así se pudo crear un lenguaje que se pudo traducir a los aparatos. Y así se crearon los primeros ordenadores. El principio de un ordenador es simple. Hay un aparataje, ahora electrónico, al principio se intentaron hacer mecánico. Hay un sistema de instrucciones que es el que la opera se los da, se le meten unos datos de entrada, él las procesa y él da una respuesta a la salida. Muy simple, hay ejemplos muy simples, los que estudian matemáticas, esta es la parte de la matemática discreta, muy bonito. Pero bueno, sigo. Pero esto ha continuado, el progreso de los ordenadores y esta la capacidad de la información ha llegado ahora actualmente a que se llega a simular el cerebro humano. Las últimas noticias que he leído, yo tenía dudas, yo siempre me decía que estos robots no podían competir con nosotros porque nuestro cerebro, como he demostrado antes, es tan plástico y tiene tanta complejidad, pues ellos lo que han utilizado en vez de dispositivos electrónicos, neuronas vivas.
y han logrado utilizar las neuronas vivas para crear dispositivos de este tipo. Todavía eso está en progreso. Pero bueno, ya salvaron la objeción que yo le presentaba. No, yo no te voy a crear ningún sistema mecánico, electrónico. Yo voy a utilizar las mismas neuronas que se han utilizado de animales. Bueno, esto tiene cosas buenas. Ustedes saben que esta es una discusión actualmente. Las prótesis médicas, ¿verdad? Que lo que se logra con eso es formidable. Los generadores de textos y pintura, no sé si han leído sobre esto, pero ya hay periódicos, por lo menos en Estados Unidos, que escriben algunas crónicas de estas cortas mediante estos sistemas inteligentes. Y bueno, está la otra cosa esta que digo, que se utilizan este sistema de inteligencia artificial para demostrar coyunturas, cosas matemáticas que imaginamos que pueden ser ciertas, pero que no se pueden demostrar. Y es donde aparece este individuo que decía que había que separarlas. Esas son cosas buenas. Pero hay cosas discutibles. Viene esta cosa que todos les tememos, que es que se enfrenten a nosotros. Pero hay otra cosa más cerca de nosotros. No sé quiénes son, quiénes utilizan aquí en el aula la calculadora electrónica. En Suecia ya nadie en la escuela, por comodidad, enseña las tablas de multiplicar. Todos los niños allí tienen calculadora. En Suecia todos los niños tienen calculadora y ordenador, porque la escuela se lo da. Sí, es un paso. Pero bueno, esto lleva a un problema. Como dije antes, el cerebro se ha desarrollado y desde el niño, históricamente, pero también del niño al adulto, por las funciones que le hacemos hacer que el niño repita las tablas de multiplicar. Le estamos haciendo relacionar la parte matemática con la parte esta del lenguaje, que es importante para que desarrolle sus capacidades. No, yo no me opongo a las calculadoras. Yo digo, sí, es muy bueno utilizarla, pero además hay que enseñarle esas capacidades básicas. Y la calculadora lo que ofrece después, que yo lo utilizaba mucho, la visualización de ecuaciones, expresiones, se puede programar en ella. Y yo digo aquí, lo cierto es que el lenguaje y la matemática nos crearon como especie evolucionada y hoy nos dan la vía para que determinemos nuestra evolución. ¡Qué interesante! Nuestro cerebro los crearon el desarrollo del lenguaje y la matemática. Y ahora han puesto en nuestras manos, como muestro aquí, podemos a través de ello construir dispositivos que determinen nuestra evolución en diferentes interpretaciones. Bien, le voy a hablar esto un poco rápido. Voy a ir aquí muy rápido, a Nelson le va a interesar. Quizás no hay otro campo donde se pueda estudiar mejor la relación entre realidad, percepción, lenguaje y matemática que en la física. La física describe la realidad mediante teorías que se formulan lingüísticamente. En las teorías se introducen magnitudes que son números, pero que se miden con aparatos, y por lo tanto los aparatos son la prolongación de los órganos sensoriales. Voy a Kant. Si Kant me decía que yo puedo ver ese objeto pero bueno, ahora la física con el aparato me permite entrar en otros nichos que antes el individuo a mano pelada no podía hacerlo. Y todo eso se relaciona mediante ecuaciones. Yo hablo aquí de la ley de Ohm, etcétera. Voy a seguir, pero bueno, comprendan que todo está ahí mezclado. Esto sí es interesante. Este ejemplo mío es de un lingüista, no es mío que físico. Cuando se descubrió la electricidad, que Volt hizo la primera batería, se vio que producía el efecto lumínico. Aquí lo simbolizo con esto. Una batería Y bueno, y cuando no se sabía nada de la electricidad, ¿por qué surgían los efectos lumínicos? Nadie sabía. ¿Qué hicieron entonces los físicos y los científicos de entonces para tratar de explicarlo? Tratar de buscar sistemas semejantes que pudieran extrapolar y llevarlo a este plano de estos nuevos fenómenos. Y lo que se encontró fue un circuito como este. Yo tengo agua aquí en un tanque superior, por gravedad cae, pone a funcionar una rueda dentada, la recolecto y mediante una turbina la retorno y tengo un ciclo que perdura en el tiempo. Y entonces dijeron, bueno, entonces esto es semejante. Aquí hay algo que circula, y si esto le llamo corriente de agua, ellos le llamaron esto corriente eléctrica, etcétera. Lo muestro aquí más claro. Le dijeron, aquí para la corriente eléctrica, que toma el nombre de corriente, pero aquí de agua, aquí es eléctrica. Y aquí está la fuerza que asciende, y esto le llama fuerza electromotriz. Lo que quiero decir, este ejemplo lo muestra en la ciencia, pero en toda la vida el lenguaje se amplía para describir lo nuevo basándose en lo conocido, usando analogías. O quizás Alejandro diga, y metáforas.
porque el sentido metafórico tiene que ver con esto. Paso, después voy a hablar algo más de esto. Voy a ir muy rápido aquí, le puede interesar a los físicos, pero ¿qué problema se encontró el físico? Que cuando llegó al mundo atómico no podía meterse allá adentro y saber lo que había, y por eso el lenguaje que está construido para describir la realidad que nosotros tenemos en torno nuestro, no fue capaz de describir lo que había allí en ese mundo, y por eso fue necesaria la matemática. Aquí vean algo interesante. Las ecuaciones diferenciales que empezaron con Newton, porque la ley de Newton realmente se formula con es una ecuación diferencial ordinaria. Después se generalizaron ecuaciones en derivadas parciales por Fourier en el siglo XIX, y en la mecánica cuántica se utilizaron las ecuaciones en derivadas parciales para derivar la ecuación la llamada ecuación de Schrödinger, etcétera, etcétera. No entro aquí. En las nuevas ideas estas, es decir, ya no se puede describir el electrón con el lenguaje y hay que utilizar conceptos contradictorios. El lenguaje puede ser una partícula y una onda simultáneamente. Por eso, ya no es una partícula, y si es una onda, ¿dónde está? Puede estar donde quiera, donde esté la onda, que es lo que reflejaban las ecuaciones anteriores. Las partículas idénticas, no, las partículas, ya yo no puedo decir que este es un vaso y este es otro. En la mecánica cuántica esas partículas son iguales y no las puedo distinguir. Entonces las ecuaciones hay que simetrizarlas para que den cuenta de esto. Además, esto es lo más que se hablaba algo de esto, las partículas están idénticas, están entrelazadas. Por distante que estén, un electrón aquí, uno en la luna, están conectados, y lo que se mida aquí, aquel lo ve inmediatamente, en contra con las teorías de Einstein. Esto es uno de los problemas de la física actual. Bien, pero bueno, he hablado de la física, cómo la física desarrolla el lenguaje, y voy entonces a las ideas de Kant, brevemente, que este filósofo lingüista canadiense ha desarrollado, Pinker. Él con Kant dice, los conceptos básicos con los que se encuentra el hombre son el de sustancia, el de espacio, el de tiempo y el de causalidad. Yo digo, hay que introducir objetos. Yo no estoy de acuerdo completamente con Kant, porque la sustancia es algo distribuido y los objetos son localizados. Entonces él dice, el espacio está contenido en los adverbios, aquí, allá, cerca de mí, frases adverbiales, en las preposiciones sobre, debajo, el tiempo en los verbos, camino, y la causalidad en los verbos causales, empujar, etcétera. Es decir, este individuo desarrolla toda la explicación del lenguaje actual y de la gramática desde esas ideas. Los recomiendo. Se considera uno de los grandes influencers del siglo XX en el sentido filosófico. Y bueno, pues ya voy terminando y digo algunas cosas donde Alejandro debe estar presente. Yo digo, no basta el lenguaje con solo conceptos sacados del mundo objetivo, como he querido transmitir. Tenemos sentimientos, expresiones de estados corporales y anímicos, cuya descripción también la tenemos en el lenguaje. ¿Cómo se introdujeron? Pinker lo explica así, metafóricamente, y yo he tomado esta oración. Es una relación en una pareja. Uno le dice a otro, nuestra relación se ha parado. Espérate un momento, la relación es un cuerpo en movimiento. No podemos seguir por ese camino. ¿Cómo camino? Camino es por donde yo voy. Mira cuán lejos hemos llegado. Lejos. Yo puedo mirar distancia cuando me separo. No podemos dar marcha atrás. ¿Cómo? Es un móvil que tal vez debamos seguir por caminos distintos. ¿Ven cómo está utilizado el lenguaje que inicialmente está tomado del mundo inmediato y está llevado a los sentimientos? Hay otra cosa, por ejemplo, el dolor y demás no lo puedo explicar ahí. ¿Cómo yo lo explicaría? Por la comunicación empática. Yo me llevo bien con Nelson y veo que Nelson tiene un dolor y yo lo he tenido antes, y entonces yo comprendo que es que Nelson siente lo mismo que yo. Y entonces los dos utilizamos la palabra dolor para designar yo mis sentimientos personales y él los de él, que yo nunca sabré exactamente cómo son. Algo más. Esto es lo que un poco decía, el ejemplo que se sorprende cómo poetas, escritores y filósofos se han anticipado a la ciencia. Está el ejemplo de Platón y la caverna, no sé si la saben, que son hombres encadenados que están mirando solo la pared de la caverna y entonces las cosas del exterior se proyectan como sombras y ellos tratan de explicar el mundo por esto que ven. Señores, eso es lo que dicen estos filósofos de los gestos. Yo estoy mirando esto, pero hay otras cosas que no veo y que pueden influir. ¿Sí? Lo estoy describiendo siempre las apariencias.
Y entonces digo, es que esto que Platón dice ahí es lo que los psicólogos del siglo XX llegaron a la conclusión experimentando. Es que la esencia del mundo está expresada en el lenguaje. Parece como si todo estuviera almacenado en ese receptáculo del universal del que los poetas y genios abren intersticios aquí y allá para revelar lo que luego la ciencia confirmará. Esto lo decía, que recuerde ahora Octavio Paz y Eco también, decía que el genio literario no es la persona, que es la comunidad que se manifiesta a través de esa persona y da lugar a esa obra. Entonces digo, pudiera ser que es a través del lenguaje que se nos revelan explicaciones porque está hecho para eso. Y si es así, no es a través de la matemática que penetramos para develar la estructura de este mundo. Riemann demostró la verdadera arquitectura del espacio, que luego sirvió en la teoría de relatividad. Julia y Mandelbrot, a través de la belleza de la repetición de las estructuras a menores escalas, explicaron cómo la naturaleza construye las maravillas, porque las nubes son estructuras fractales, las montañas y demás, eso que vemos en los filmes, no son reales, son fractales, que están trabajados en ordenadores. Penrose, con sus teselados, a periódico pronosticó nuevas estructuras cristalinas. Esto lo había pronosticado Penrose en los años del 60 y el 70. En el 82 el premio Nobel se dio a un químico porque descubrió que esa estructura existía en la realidad. Si el lenguaje tiene a la poesía como la manifestación suprema de su belleza, la matemática manifiesta su poesía cuando descubre esas maravillas. Y aquí tengo estas dos citas de matemáticos ilustres, John von Neumann del siglo, y Hardy también. Hardy fue el mentor de Ramanuja, el genio matemático. John von Neumann, que ahí lo abrevio, dijo así, traigo un fragmento: los matemáticos deben elegir sus problemas principalmente por su belleza y coherencia, más que por su relación con lo empírico, método más afín a las artes puras y a las artes puras y a la poesía que a las empíricas. Y Hardy decía, un matemático, es que me falta la impresión, un matemático como un pintor o un poeta es un constructor de modelos. Los modelos de un matemático, al igual que los de un pintor o un poeta, deben ser hermosos. Como los colores o las palabras deben ensamblarse de una forma armoniosa. La belleza es la primera señal, pues en el mundo no hay un lugar permanente para las matemáticas feas. Y bueno, entonces termino con este aforismo de Wittgenstein. Por cierto, hay una conferencia que se dio aquí sobre este señor, interesante. Wittgenstein tiene dos etapas. Aquí se habló fundamentalmente de la primera etapa, que es el Wittgenstein lógico-matemático. Él en la segunda etapa rechaza esas ideas, porque viene la otra parte esta del sentimiento en el lenguaje, que él lo que decía, no, el pensamiento es una figura de la realidad, etcétera. Y entonces él decía así, de lo que se puede hablar, habla, y de lo que no se puede, calla. Y yo relleno así, de lo que se puede hablar, habla, hazlo con claridad, belleza y brevedad. Eso hace Alejandro, aquí mi amigo. De lo que no se puede, calla. Y yo digo, pero piensa en ella y trata de explicar el porqué. Porque muchas cosas de las que yo he hablado aquí, en el sentido del primer Wittgenstein, esto no se pudieran hablar. Muchas gracias. Ajá, perdón, yo no soy un comerciador, pero todos los libros que se editaron aquí se han gastado. A mí me quedan ahí 5 libros y les voy a dejar uno en la biblioteca aquí. Si alguno lo quiere, además le voy a regalar un documental de Rueda donde combino matemática con el arte. Se lo estoy dando al precio de costo, si alguno lo quisiera, en 15 euros se los daría. Muy bien. Bien. Juan, muchísimas gracias. Este es el testimonio de tu paso por aquí. Bien. Muchas gracias. Y aquí como recuerdo, te dejo unos libros que espero que te interesen. Uno es sobre planos de Madrid. Ajá, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bellísimo, gran regalo. Otro es de Madrid, siglos sin plano, en este caso. Maravilloso. Y este es España en su historia. Perfecto.
Yo estoy estudiando, como yo no crecí aquí, tengo muchos baches. Estoy estudiando Historia de España, me vienen magníficamente. Muchas gracias. Y ahora, y esta es una reproducción de nuestro A ver, fundador. lo guardaré con gran honra. Así que aquí lo tiene. Lo guardaré con gran honra. Muy importante. Bien, vamos. Mira, te lo dejamos aquí. Bien, muchas gracias entonces a todos y han sido muy amables, muy interesados. Esto... Bravo.